Bueno, entonces, bienvenidos. En esta noche, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Eh, como Dios nos dice, que cada día Él renueva su gracia, su misericordia y es un nuevo comienzo. Así que el poder estar ante su presencia nos permite estar frescos, nuevos y todas aquellas cosas, poder volverlas a mirar con la nueva mirada que nos da el Espíritu Santo, que a través de ese espíritu de sabiduría y revelación nosotros podemos llenarnos de ese Cristo. Así que, pues esta noche la idea es disponer este espacio para compartir, para poder colocar en manos de nuestro Padre todas las cosas que como iglesia podamos hacer, crecer, disfrutar. Entonces están abiertos los micrófonos para poder iniciar. Bienvenidos. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces iniciemos. No sé qué expectativas podemos tener para este nuevo año, además de crecer, profundizar en Cristo. Sé que Dios para nosotros tiene cosas maravillosas, así que pues la idea es exponer nuestros corazones, poder decirle a Él aquellas cosas. Sé que Juan, nos mandaste un audio genial. No sé si alcanzaste a escuchar lo que yo te respondí, creo que no, para compartir algo muy importante. Sí, es maravilloso, maravilloso, porque no depende de que estemos reunidos, no depende de nada, depende de todo lo que ha hecho nuevo y completo nuestro Señor y Dios Jesucristo con su obra acabada, con su obra dentro de nosotros. Y hay un deseo, yo sé que hay un deseo de todos de cómo hacerlo una realidad en nuestras vidas, una experiencia viva. Es hermoso porque estaba escribiendo en uno de los artículos que estoy enviando eso mismo. Nuestro Dios no puede operar en nosotros si esto no es una experiencia viva a diario. Por eso dice que Él pone el querer. El querer está en todos nosotros. Pero el hacer está igualmente en sus brazos. O sea, yo estoy ahora, en fin, he guardado siempre una conexión muy directa con Sandra durante todo este tiempo. Los dos vemos el mismo objetivo. Y es muy hermoso estar ahora viendo todos los tipos y sombras como lo está viendo en el libro de Levítico. Yo recuerdo que con Sara estuvimos hace unos tal vez 10 años haciendo un trabajo de un tal Kellogg sobre el libro de Levítico que nos bendijo muchísimo, un trabajo que tenía como unas 400 páginas. Y nos bendecía, pero era muy técnico, no tenía la simplicidad que tiene este Macintosh y que nos deja mucho más claro y transparente todo lo que significan estos tipos y símbolos. Esos tipos y símbolos son más, me gustaría emplear la palabra reales de lo que nos parece a nosotros mismos. Entonces, últimamente estamos centrados en el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, como expone el libro no solo el libro de Levítico, sino todos los profetas, todos los padres. O sea, si un judío que pertenecía a la nación escogida de nuestro Padre y que además es predominante en las escrituras, yo creo que tienen como el 90 o el 95%, porque es desde Génesis
en el capítulo 12 hasta que en Hechos 28 son puestos de parte por su incredulidad. Pero después que acabe esta época, esta era, esta administración del gran secreto que le reveló el Padre a Pablo y con lo cual se completan las Escrituras, bueno, pues después entran otras eras. Y en esas eras Dios vuelve a retomar otra vez el trato con su pueblo. Por lo tanto, yo pienso que quitando las epístolas escritas después de Hechos 28, el resto de las escrituras, su pueblo Israel es predominante. Pero bueno, estamos hablando del lugar santísimo, que era, digamos, el lugar más íntimo de todo el templo, y un judío, si no fuese de las familias de los sacerdotes, de los levitas o algún otro orden que Dios hubiese establecido, pues nunca tenía el acceso al lugar santísimo. El lugar santísimo parece que lo rodeaba a Dios de una serie de obstáculos, parece que lo rodeaba el Padre de una serie de inconvenientes, de limitaciones muy grandes, muy grandes. Y tan solo el sumo sacerdote, una vez al año, y allí en ese lugar santísimo estaba su Sequiná. La palabra Sequiná es la gloria de Dios, o sea, la gloria del propio Dios habitaba allí. Bueno, pues esto es impresionante. ¿Por qué hacía Dios tan difícil el acceso al lugar santísimo? Había el lugar santo, había el patio de los judíos, había el patio de los gentiles, pero al lugar santísimo no permitía su entrada nuestro Dios. Solo el sumo sacerdote y siempre con sangre, haciendo el tipo de la ofrenda, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues bien, esto es un tipo exactamente del lugar donde ahora mismo se encuentra exaltado a la diestra de Dios nuestro Señor Jesucristo. O sea que el lugar santísimo es un tipo de ese sitio. Una de las cosas que tiene este gran secreto que nunca se conoció es que tanto el judío como el gentil, que ya no tiene respecto a su raza, ya no pertenece a eso, sino que es un nuevo hombre, tiene un acceso continuo y sin limitaciones, sin restricción alguna a ese lugar. Y además estoy escribiendo en este momento, en el próximo artículo que voy a enviar mañana, que no solamente dice que tenemos, y esto es de las cosas nuevas del gran secreto, ese acceso ilimitado, sino que además dice que tenemos que hacerlo con seguridad y confianza. Tenemos seguridad y acceso con confianza en ese sitio, en ese mismo lugar. Entonces aquí entra un dilema muy grande, porque el tipo del Antiguo Testamento con sus barreras nos tiene que hacer ver que nuestra introducción en ese lugar santísimo, el más sagrado de todos, donde Él se halla en este momento, no se puede entrar livianamente. No se puede entrar de una manera como si fuese poca cosa, sino que aquella sombra y aquel tipo están puestos así en todo el Antiguo Testamento para que nosotros reconozcamos primeramente que allí ciertamente tenemos que entrar con el mediador.
Es decir, tenemos que entrar con el mediador al punto que dice que este acceso no es con nuestra fe, sino con la fe de él. Y la traducción que ponga por medio de la fe en él es una mala traducción, porque nuestra fe es muy limitada, nuestra fe es insignificante. Así, y otra de las cuestiones es que nuestro Dios ciertamente solo admite a quien no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante. Imaginaros. Es impresionante porque nos hace ver la imposibilidad total y completa por cualquier mérito nuestro o por que nos engañemos a nosotros mismos pensando que somos muy religiosos para acercarnos allí. Si esto fuese un lugar sagrado terrenal como los que hay de los templos humanos y demás, no tendríamos ningún problema porque nos vestiríamos bien, nos comportaríamos de una manera decente y ciertamente podríamos entrar sin ninguna o con poca dificultad. Sin embargo, en el lugar santísimo nuestro Dios conoce nuestros pensamientos. Es así mismo. Y nuestros pensamientos son exactamente lo que nuestro Dios recubrió con el vestido que es Cristo. Ahora entonces, imaginaros aquella parábola de el banquete de bodas en que nuestro Dios, el rey, paseándose entre los convidados, vio a uno que no tenía este vestido en su cuerpo y se enfadó muchísimo. Bueno, pues este es un símil, ciertamente, de que ninguno de nosotros, mismo siendo miembros del cuerpo, debemos entrar en ese sitio si no es con la fe de Cristo. ¿Okay? Si no es con el vestido de Cristo en nosotros. Esa es la única manera. Y esto es un ejercicio que tiene que ser Dios a iluminarnos en todas sus facetas, porque Él dice que le seamos agradables en todo. Fíjate, son palabras impresionantes, pero aquí hay un gran tesoro, porque significa que si tú descubres, por la gracia de Dios, esta introducción al lugar santísimo donde Él se halla, en el cielo más alto, y tú te sientas allí con Él, y esto dice Dios que es su deseo que lo hagamos con seguridad y confianza, naturalmente ese espíritu es el que te va adscribiendo dentro de ti todas las características que a Él le agradan. Es entonces que comenzamos a ver que su paz gobierna absolutamente en nuestros corazones y que esa paz sí nos deja, si no mantenemos esa paz que debe gobernar, y esto son las palabras que nuestro Dios dice, es efectivamente una indicación del Espíritu de que estamos intentando
introducirnos en ese sitio sin ser con el vestido de bodas. Cristo. Aquí hay un secreto impresionante, porque una vez que lo sabemos, ciertamente reconocemos que todas aquellas limitaciones que había en el Antiguo Testamento y la dificultad que había de entrar es porque todo se resume a Cristo. Todo se resume a Cristo. En el gran secreto se ha abierto una puerta maravillosa, una puerta en el que hay que reconocer un nuevo hombre dentro de nosotros, que es Cristo. Y ese nuevo hombre no tiene nada que ver con los sentimientos ni con las emociones, sino que es algo mucho más real. Trae su propia emoción, trae su propio sentimiento, que es, como digo, esta paz que sobreabunda en nuestros corazones. Y esto es lo que dice Dios de ir a madurez, dejar las cosas de niños. Es decir, es el deseo que tenemos, es introducirnos ahí y soportar la disciplina que el Espíritu nos muestra de mantener a Cristo, o sea, no de otra cosa. La cuestión es que hay un mediador entre Dios y los hombres que es Cristo, que Dios te lo ha puesto dentro. Por eso dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y con esa nueva creación, callados, porque aquí no sabemos nada, nos sentamos y aguardamos. Efectivamente. Y aquí hay una educación, aquí hay una disciplina, aquí hay un ir a madurez con una, yo diría, es que la palabra es castigo. En hebreos, la palabra es castigo. ¿Qué padre que ame a su hijo no castiga? ¿Cómo nos castiga nuestro Dios? Porque en los términos que no parecen condecir con la imagen que tenemos de nuestro Dios y Padre, hay contradicción, parece haber, son aparentes contradicciones. ¿Cómo podemos explicar que Dios es amor y que Dios nos castigue? Y sin embargo, si escuchamos la frase, ¿qué padre de vosotros al hijo que ama no castiga? Bueno, pues ese castigo ciertamente es que cuando quitamos el vestido, intentamos entrar a ese lugar santísimo o permanecer en ese lugar santísimo por la carne, por muy religiosa que sea, rápidamente perdemos esta paz que debe sobrepasar nuestro entendimiento. Rápidamente perdemos el gozo de estar ahí sentados. Rápidamente perdemos todas las cualidades que tiene nuestro Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, creencia, mansedumbre, templanza. Y comienzan a venir el cansancio, la apatía, el acordarnos de los puerros y de los ajos de Egipto, y cantidad de cosas y deseos engañosos que son exactamente la energía que antiguamente nos movía, sin nosotros ser conscientes de ella, igual que no son conscientes los incrédulos. Comenzamos a ser guiados por una energía que nos lleva a perdición. Y lo notamos enseguida. Hemos perdido comunión. Pero la provisión que tenemos en Cristo es, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, hay aquí una conciencia dupla de nuestra debilidad.
Y esto coincide con lo que está escrito en Salmos, en cuanto a que nuestro Dios está con el espíritu constrito, con un espíritu, nosotros, dice Pablo, mientras más débiles somos, más fuertes. Yo tengo en la presencia de mi Dios toda mi absoluta debilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco, y esto daros cuenta que es algo continuo, no precisa de pensamientos, es algo que nosotros sabemos. La debilidad la quedó absolutamente clavada en la cruz. Yo tengo que darme a mí por muerto. Sin embargo, un vestido que es Cristo lo que hace es revestir mi cuerpo. En mi cuerpo continúa habitando esa debilidad. Pero yo me subo en la fe de Cristo, no en mi fe por Cristo o en Cristo. No, es la fe de Él la que me soporta, la que me limpia continuamente. ¿Quieres tú decir que a mí se me va la idea de que yo sea débil? No, eso es una ventaja enorme para ciertamente permanecer en la presencia de nuestro Dios. Y Él es entonces que comienza a formar en ti todas sus cualidades. Pero básicamente, y la primera y la fundamental, es que la paz de Dios gobierne en tu corazón. Paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, guarde tu corazón. Si perdemos esa paz, ciertamente es el castigo de Dios, que no es castigo ninguno, sino es dejarte ir por la carne hasta que ciertamente, comiéndote las algarrobas del mundo, caigas en ti y le vuelvas a pedir a Dios. Por eso dice, clamad a mí y se os abrirá, llamad y se os abrirá, pedir y se os dará. ¿Qué es lo que le pedimos? Le pedimos sabiduría y revelación continuamente. El espíritu de sabiduría y de revelación es el que nos disciplina. El espíritu de sabiduría y de revelación es el que nos dice lo que es agradable a sus ojos. Y Él es el que nos enseña todas las cosas. Hay aquí un folón maravilloso, porque no penséis que yo he llegado ya a un punto en el que lo que sí que tengo es un deseo enorme de que sé que esto es correcto y adecuado y que no llegamos porque simplemente damos vueltas carnalmente sin haber admitido que es una nueva creación. De manera que Cristo es el centro y la circunferencia de todo. Y esto no depende de intelectualismos, no depende de que estudiemos continuamente, depende de tu mansedumbre y de humildad a la hora de recibirlo, sabiendo que son las palabras de Dios en el gran secreto que completan la palabra. De manera que es maravilloso. Y esto, como os digo, no depende de reuniones, no depende de nada, es algo que está disponible hace ahora unos 2000 años, que casi nadie, si miramos en la cristiandad, casi nadie se centra, no salen de los rudimentos de la cristiandad, no salen de tener un Dios allí arriba y ellos aquí abajo, que no lo entienden, ni lo comprenden, ni lo conocen, y es ciertamente lo que él más desea, es darse a conocer. Pero él no se mueve, hay que pasar por las líneas que él ha escrito. Las líneas que él ha escrito están en Cristo, todas, absolutamente todas. Bueno, Ah, entonces, bueno, pues para, como decía Juan, en este tiempo o sea, a través del Espíritu, como Dios nos ha venido mostrando y, y confirmando cada palabra, porque cada palabra es un tesoro y así como es viva, así mismo pues se va vivificando en cada uno de nosotros y, y esa presencia de nosotros ante Dios, ante el Padre,
ante Dios, ese Dios santo, en ese lugar santísimo, no tiene que llevar ningún fuego extraño, como dicen los tipos, ¿no? Como pasó con los hijos de Aarón. Y es eso, ¿no? Nosotros, al estar totalmente limpios, es que tampoco a través de Cristo, ¿no? Tampoco podría ser porque pues Dios es perfecto, es su misma palabra santo, y pues allí tenemos que llegar sin arruga y sin mancha, sin arruga y sin mancha, sí. Y leyendo, porque nosotros, como si vemos, hemos venido leyendo el libro de Efesios, lo hemos leído en nuestras vidas, de pronto muchas veces, hemos pasado por diferentes, se podría decir, religiones o grupos o lo que sea, y de pronto hemos visto el libro de Efesios de tantas maneras, y ahorita nosotros podemos ver cómo Dios a través del Espíritu nos ha venido mostrando esa epístola y todas esas epístolas tan maravillosamente. Y a pesar de que estamos, que ya hemos visto desde el año pasado todo este libro de Efesios y cómo van cayendo esos versículos y esa palabra se va haciendo viva cada vez más, ese Cristo se vivifica en esa nueva creación y entonces después otra vez otros artículos de Efesios que nos llenan tantísimo y ahorita otra vez con estos nuevos artículos, porque además que estos artículos han sido inspirados por el Espíritu. El Espíritu es quien ha dado esa luz para estos hombres también que los han escrito. Y cada vez vemos que salen más y más tesoros y se nos va sentando verdaderamente esa verdad en nosotros. Y como yo le decía a Juan hoy, precisamente que nosotros de alguna manera siempre tendemos a irrespetar y a minimizar a Dios, porque o sea, o sea, como cuando nosotros decimos coloquialmente, folclóricamente, o sea, como Dios, Dios ya, somos salvos, somos esto. Entonces siempre tendemos a meter ese fuego extraño ahí entre Dios y nosotros por nosotros querer hacer siempre algo de parte de nosotros. Y sabemos, y Dios nos lo ha mostrado a través de su palabra, que no, el único mediador ahí es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, como muy bien también lo leíamos en estos artículos, no puso nada absolutamente en manos de ningún hombre, porque siempre cualquier situación pasaba, cualquier cosa, todas las oportunidades, todo absolutamente lo hemos arruinado. Y aún nosotros teniendo toda esta gracia, todos estos tesoros y riquezas que Él nos está brindando, y aún así tenemos esa naturaleza caída. Pero entonces otra de las cosas que me parece fabuloso y bellísimo es que esas buenas obras que las preparó de antemano Dios para nosotros, que son los frutos del Espíritu, esas buenas obras es eso, es esas buenas obras que Él preparó precisamente antes, preparó para nosotros, que solo las puede dar Él. Son esos frutos que acabo de nombrar esto, Juan. eh, es eso lo que Dios quiere, que nosotros estemos en su presencia, ¿sí? En ese lugar santísimo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esos frutos son todo eso que es la paz, es el gozo, es la benignidad, es la paciencia, o sea, todas estas cosas que es lo que verdaderamente Él quiere en su presencia. Ese es el olor fragante que salía de ese tipo como nosotros veíamos, ¿no? El olor fragante, nosotros somos su olor fragante. Entonces, cuando vemos todas estas cosas de esa importancia y la profundidad que tiene cada tipo, yo me acuerdo muchísimo de cuando Aparito nos estaba compartiendo la parte de los tabernáculos
y entonces hablaba del tipo, sí, que bueno, se ha nombrado muchísimo, pero de alguna manera yo siempre decía, Dios mío, yo quiero saber bien de qué se tratan esos tipos, porque por más que yo los escuche, como que no logro, no, sinceramente no había entendido bien y no le había puesto la suficiente atención. Y antes de empezar a leer este libro de Levíticos por Macintosh, yo le había orado a Dios porque me diera la guía para ver qué podía, qué era lo que él quería que yo leyera o compartiera o hiciera, bueno, en fin. Y empecé a leer empecé a leer la palabra, empecé a leer otros artículos y me fijo aquí en este libro en este estudio de Levíticos de Macintosh que ya los audios están disponibles. Estoy viendo para ver cómo puedo pasar el archivo porque a veces es muy difícil porque estás en internet. Pero allí fue maravilloso porque ese libro de Levíticos trae esa parte de los tipos de una manera tan, como el Espíritu vio verdaderamente a ese hombre escribir estas cosas porque son de una forma tan sencilla y tan práctica que yo decía, wow, es porque él hace el tipo y el antitipo, o sea, Cristo como tal, y en cada cosa, en cada ceremonia, en el holocausto, en la ofrenda, y es algo maravilloso y es ahí donde precisamente hablaba la parte del fuego extraño, o sea, allí es el lugar santísimo, como nos lo está haciendo ver el Padre a través de ese espíritu maravilloso. Él, no era fácil, no era fácil. Y en ese tiempo muchas cosas no eran fácil. Por ejemplo, cuando llevaban pues un ejemplo así, porque me fui a mirar como otros ejemplos. Por ejemplo, cuando USA quiso llevar el arca de la alianza, y porque ahí estaba hablando era del pecado por yerro, ¿no? Pero él no sabía, pues para poder portar el arca debía tener unas especificaciones y ser levítico. Y él pues la cogió y la llevó y ahí pues tuvo su castigo inmediato. O sea, era así o sea, sí eran esos tipos precisamente porque es que así debe ser, esa es la disciplina o ese es el castigo, como nos está compartiendo Juan, porque si no, entonces era muy folclórico decir, del lugar santísimo, vamos allá, nos metemos allá, regresamos, vamos, volvemos, como muchas veces lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Y verdaderamente yo hoy decía, Padre, Dios, te doy la gloria y la honra porque verdaderamente así es ese respeto, es ese Cristo Él es el único que tiene esa potestad y es a través de Él. Y hoy, como también el Espíritu, porque una de las cosas era esas buenas obras, yo decía, estas buenas obras, Padre, hechas por ti, que también fue en el artículo anterior, me parece que envió Juan, que habla de las buenas obras y son esas buenas obras ya preparadas con él por él que son los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu están en esta nueva creación. Entonces, claro, al nosotros poner siempre algo de nosotros, pues automáticamente se van, porque es así. Y nada, solo quería pues compartirles que realmente en esta palabra viva Dios, cómo nos ha venido formando, porque igual cuando nosotros hablamos de formación o de moldear, es como cuando nuestros hijos, ¿no? Cuando nuestros hijos van creciendo, nosotros los vamos formando, ¿no? Y nuestros hijos, pues, de alguna manera esa formación los irradia, van creciendo con esa formación que nosotros también les vamos forjando. Y así es ese Dios Padre, porque finalmente, si no tenemos una formación, si no tenemos
una enseñanza, si no tenemos esa aplicación, pues, ¿cómo vamos a hacer para crecer y para llegar a esa madurez? Porque Él nos quiere en esa madurez para poder tener ese, 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 ese paso allí, porque allí tenemos que ser también perfectos, o sea, en esa perfección de Dios a través de Cristo. Entonces, pues, nada, quería compartirles eso amorosamente. Gracias. Bueno, yo quiero, en ese orden de ideas que tú estás hablando, quiero ver la otra parte, y es que nosotros estamos hablando como nada más y nada menos que estar delante de la presencia del Creador. Y uno lo dice como muy fácil, pero realmente una de las características más grandes de nuestro Padre es su santidad, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Parte de la disciplina de este fuego extraño que tú estás hablando es que Él tiene que disciplinarnos porque no nos podemos presentar por la sencilla razón, o sea, no nos podemos presentar así como así en su presencia, porque Él, por esa misma esencia, nada de lo creado, aparte de Él mismo, puede estar delante suyo. Ujú. Las criaturas que nosotros siempre, pues, en nuestra mente finita, sabemos que son todos estos seres espirituales, buenos, que no se revelaron, lo dicen, santo, santo, santo. O sea, hablar de la santidad de Dios es como la cúspide. Y Ujú. nosotros pretender, porque seguramente lo vemos tan fácil, Dios de todas las formas nos recalca que es solo a través de Cristo, que es Él mismo hecho carne, ya ascendido y sentado, pero no hay ninguna otra forma que ninguno de nosotros acceda a ese lugar. O sea, Él todo el tiempo, no es ni porque Dios sea malo, ni porque no quiera, sino porque su misma santidad nos repele, porque somos unas criaturas caídas. De ninguna forma cabríamos dentro de esa misma santidad. O sea, nomás verlo desde ese punto de vista lógico. O sea, por eso Él por todos los medios tenía que rechazar la carne, y más que pues estaba caída, o sea, está caída. Entonces, es maravilloso ver y no tomarlo a la ligera esto de estar delante suyo. Yo creo que no sé cuántos hombres a través de la historia hubieran dado su vida por poder estar delante de Dios un segundo, porque es lo más maravilloso que cualquier ser humano que reconozca a ese creador tan magno que tiene, quisiera estar delante de Dios. Y ese acceso con confianza que Él ahora nos muestra, pues tiene que conllevar de parte mía entendimiento, que no es cualquier cosa, que no es según las emociones de Dios, porque no tiene, ni tampoco según mis emociones, sino es en Cristo, que Él fue el que ya cumplió, el que nos limpió, el que nos lavó, que es nuestro remiendo, es nuestro relleno, es nuestra plenitud, y solo así podemos estar delante en Él, en ese cuerpo, que ni siquiera nosotros. O sea, no soy yo poniendo mi cara, sino es Cristo poniendo la suya y yo metida en Él. Entonces, entender la disciplina así, de esa manera, pues nos ayuda a que definitivamente nosotros debemos procurar estar en Cristo, porque es lo único que tenemos que hacer y ya lo hemos ido entendiendo. No hay otra opción. Es en Cristo sí o sí. Si queremos estar fuera, pues vamos a recibir consecuencias, que pues castigo, que es sufrir, estar siempre amargados, atribulados, porque no hay nada más fuera de Cristo. Uno voltea a mirar y pues todo lo que hay fuera de Él conlleva mis emociones. Entonces, es genial poder ver que ese fuego extraño soy yo, es presentarme yo. Yo no es otra cosa, sino es presentarme delante de Él, que sencillamente Dios rechaza ni a mí, ni a nadie, ni a nada creado.
ni siquiera sus mismos ángeles que jamás se revelaron, que le han servido, pueden presentarse en su presencia porque no pueden. También fueron una creación, ¿sí? Entonces, bueno, eso quería como aportar. Y un Hay algo que, Ah, hay algo que me gustaría recordaros, que esto es muy hermoso, porque fijaros bien, hay un plan de Dios, hay un propósito en todas las edades, desde que Él se lo propuso. Esto es todo un plan, un proyecto, un propósito que nada ni nadie va a obstaculizarlo al punto de que no se lleve en concreción, de que no se haga en concreción. Va a terminar todo así, como está escrito en las Escrituras, como está. Él no falla, él no fracasa. Y es muy hermoso porque Él quiere hacerle ver a las criaturas todas que desde el principio, cuando le puso algo en sus manos a cualquiera de sus seres creados, siempre se lo estropeó, siempre lo estropeó. Con el adversario al principio, con el ángel de luz, que tenía el poder aquel maravilloso que está muy bien descrito en el Antiguo Testamento. Es sublime todo lo que había puesto en él, la belleza, el poder, y este ser se enorgulleció al punto de querer subirse a la posición de nuestro Dios, y lo estropeó absolutamente todo. Hizo el cataclismo de absoluto todo lo que Dios había hecho. Dios hace las cosas de nuevo en la creación de los 6 días y le pone en sus manos a Adán no todo lo que le puso el adversario, sino que dominase sobre los peces, sobre las bestias de la tierra, que él dominase sobre estas cosas, no. Y Dios se las traía en sus manos para él ponerle el nombre, y rápidamente también se estropeó. Aquello cayó, aquello fue a la hecatombe y introdujo el pecado en el mundo que hoy sufrimos y padecemos, porque pasó a toda la humanidad. A seguir escoge a su nación, Israel, escoge un pueblo al cual quiere separar. Quiere separar para prepararlo, para llevar su conocimiento a todas las naciones en el mundo. Y rápidamente Israel se enorgullece pensando que es el único bendecido por Dios y trata a las demás naciones como perros, y cayeron en la dureza de corazón y en la incredulidad. Impresionante. Entonces Dios, cuando eso sucede, lo que da es el gran secreto. Y en el gran secreto prácticamente lo que dice es que ahora Cristo es todo en todos. Ya no se nos ha puesto a nosotros nada en nuestras manos. Literalmente nada. Y además todo va a acabar cuando este plan esté ya totalmente cumplido, en que la figura del Dios Hijo le entrega todas las cosas al Dios Padre, que es el mismo, solo que para nosotros darlo a conocer, darse a conocer, se hace hijo para que nosotros lo entendamos a nuestro nivel, a nuestra capacidad de entenderlo, ¿no? Porque es muy limitada. Pero, ¿por qué sabemos que ya nunca más va a fracasar nada? ¿Por qué sabemos que el pecado ya nunca más se va a introducir en el mundo? Precisamente porque va a acabar siendo Dios todo en todos. Es decir, todo en las manos de Dios. Nada se nos deja en nuestras manos. Alías, esta es la única manera en que podemos entender que estamos en su presencia y que podemos entrar con seguridad y confianza, que no se nos deja a nosotros nada en nuestras manos. Nosotros podemos ser como Caín y como todos los hombres que han existido, que le quieren presentar a Dios del fruto de su trabajo, que quieren presentarle a Dios lo mejor que ellos tienen. Y se esfuerzan todos porque hay que hacer lo mejor para nuestro Dios y demás.
lo único mejor para nuestro Dios, la buena obra, es Cristo. La buena obra es que te vistas de Cristo, en que realmente caigas en que eres una nueva creación. Una nueva creación que lo trae todo completo y que lo único que necesita es la humildad y mansedumbre necesaria para que Él te enseñe todas las cosas. Así es. Y esto es por lo que somos una primicia, porque todo va a acabar así, como Él se lo ha propuesto. Todos van a tener que doblar sus rodillas y todos tendrán que reconocer el señorío de nuestro Dios. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos llama a nosotros primicias? Porque hemos caído antes que los demás, pero así va a acabar toda la humanidad. Esta es la única forma de aceptar que nosotros podemos ser santos y sin mancha. Y no solo esto, sino que este acceso con confianza ahora, cuando se acabe la figura del cuerpo, pasamos a ser piedras, piedras puestas en el sitio adecuado y de la manera como Dios lo ha puesto y lo ha colocado para ser su habitación. Esto es algo que no tiene cabida por supuesto, nunca se le ocurrió a nadie de su pueblo que iría a ver una compañía en aquel sitio donde él ahora se halla, que serviría de habitación para nuestro Dios. Fijaros bien. ¿Cómo vamos a entender esto si no es en Cristo? Si no es con esta transformación que Él va llegando a cabo. Por muchos méritos que tú te quieras implantar con disciplina, con oración, no podrías jamás. No podrías. Dios te podrá permitir que des vueltas en el desierto. Fíjate, o sea, la distancia entre Egipto y la tierra prometida no era más de 15 días. Y sin embargo, la paciencia de nuestro Dios hizo que tuvieran que andar 40 años vagando por el desierto. Y la mayor parte de aquellos que fueron redimidos del mundo, que es el tipo de Egipto, sus cuerpos cayeron en el desierto y no llegaron a entrar en la tierra prometida, quitando a Josué y Caleb. ¿Qué tenían Josué y Caleb? Sucede exactamente como hoy. Nuestro Dios quiere dar a conocer estas cosas del gran secreto. Pero ¿qué es lo que está tan equivocado? ¿Cómo es posible que la cristiandad, en cuántas denominaciones, púlpitos, plataformas, escuchamos hablar del gran secreto de nuestro Dios? Secreto porque estuvo oculto y escondido en Dios durante todas las generaciones, durante todas las edades. Lo tuvo Él guardado. Ni tan siquiera los ángeles ni los seres celestiales sabían de este gran secreto, que habría una compañía que ciertamente serían su habitación en el cielo más alto, donde Él se encuentra entronado. Fijaros bien, porque esto es una novedad, son buenas noticias. La palabra evangelio son buenas noticias, y como estoy escribiendo ahora, no debemos, es un error confundir que el evangelio es el mismo de todos. Evangelio solo significa buenas nuevas, buenas noticias. Igual que en un periódico hay buenas noticias de política, hay buenas noticias, hay noticias de deporte, hay noticias de economía, hay noticias de sucesos, acontecimientos. Bueno, pues aquí en la palabra de Dios hay el evangelio de Pablo, que es totalmente distinto del evangelio de Juan y de Lucas. Que son buenas nuevas de Dios que reveló a Pablo en prisión para darlas a conocer. Por tanto, está escrito en Efesios que nuestro Dios quiere dar a conocer estas sobreexcedentes grandezas de gloria y de gracia. ¿Qué es lo que está equivocado? Porque es que la mayor parte simplemente tenemos el molde en todo el peregrinaje de Egipto. Nuestro Dios redimió a Israel de Egipto. Sin embargo, solo de 20 años para arriba, Josué y Caleb fueron los que entraron. Curiosamente entraron con la generación más joven, de 20 años para abajo,
lo cual es un tipo y sombra de que ciertamente hay un remanente nuevo también de los que van a usufruir del premio, que es lo que nuestro Dios quiere, vistiéndose de Cristo y atendiendo a todas estas maravillosas bendiciones reveladas en Efesios y que estamos viendo. De ahí, como decía Sandra, cada palabra es importantísima. Y por eso descubrían estos instrumentos de honra, cuáles eran las preposiciones, y se dieron cuenta que no es la fe en Dios. Nuestra fe en Dios o por Dios es insignificante, no podía hacerla. O sea, porque muchos han hecho esfuerzos queriendo creer y ese esfuerzo saben que se debilita y se cae. Lo que aquí dice es la fe de Cristo, de manera que todo lo hace Él, no solo el querer. Y otra cosa interesante es que nuestro Dios trabaja con el querer. Podemos no entender las cosas, podemos no comprenderlas al 100%, pero tenemos el querer. Y el querer lo utiliza Dios para luego enseñarte el hacer. Y ahí es que descubrimos que este Cristo es paciente, bueno, es sobre todo sumamente amoroso. Estamos hablando de la disciplina, del castigo, pero son todas cosas amorosas de nuestro Padre Celestial. Lo primero que Él es amor. Y es un amor distinto. Esto es una palabra acuñada por Pablo. No existía en los escritores griegos ni en los escritores antiguos esa palabra amor. Y es porque es totalmente diferente del amor de los hombres. Es porque es totalmente diferente. No tiene nada que ver. Y además es la palabra que más diturpada está por la humanidad. De manera que nuestro Dios quiere que veas que este mismo amor es algo muy distinto, muy diferente, ilimitado. Esto es lo primero que tiene nuestro Dios. Él es justo, santo y bueno. Y es precioso saber que todo va a acabar como se lo ha propuesto, que no hay nada ni nadie que se lo vaya a impedir. No es cierto, ¿por qué demora tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque Él trabaja con criaturas que no son como el sol o como la luna, que obedecen. Y sin necesidad de nada. Podía haber hecho hombres y mujeres que lo hicieran igual. Sin embargo, puso contingencias en el hombre, si lo quiere recibir o no lo quiere recibir. Esto sí que ha podido hacer y lo hace, atrasar es el proyecto de Dios. Lo atrasa. Mientras más lo atrasa, más victorias consigue Él. Tampoco es un problema. Mientras más lo atrasa, más victorias va consiguiendo Él. Más privilegios va consiguiendo Él. Más cosas le va quitando, despojando al adversario de sus manos y tomándolas para Él. Por tanto, tampoco es malo. Pero es cierto, nos parece que esto dura una eternidad y es por eso mismo, porque esto lo está en manos de gente contingente. O sea, si quiero lo hago, si no lo quiero no lo hago. Así mismo, y somos todos iguales. Y la mayor parte de la humanidad lo obstaculiza, sigue y Él quiere con paciencia que todos se salven. Y Él sabe todos los que se van a salvar. Y esta es su obra. Nos han puesto también en las manos que nosotros somos los que hacemos salvos a las personas. Eso es una gran mentira. Sufrimos mucho con esa responsabilidad, ni mucho menos. Si Dios nos dice que prediquemos la palabra es para que nos prediquemos a nosotros mismos, que es lo que nos dice, porque lo que tiene tu corazón, de eso va a salir por tu boca, más nada. Pero la salvación solo le corresponde a Él. Y gracias a Dios que no lo ha dejado en nuestras manos. No ha dejado nada. Por eso podemos leer todas estas cosas sabiendo que es en Cristo. Y ahí este vestido es el que me permite entrar en su presencia con seguridad y confianza y sentarme descansado. Y ciertamente llega un momento en que cada nesga de pensamiento está puesto en él y si es algo que no es una raíz suya, se desarraiga, desaparece literalmente. Y solo queda la paz que sobreabunda en nuestros corazones. Y solo queda el amor
y la paciencia y todas sus cualidades y todo lo que nos enseñan las Escrituras. La Biblia deja de ser un libro de un montón de autores desconexa para comenzar a ser una fuente de agua viva, de donde aprendemos las cualidades agradables para nuestro Dios, cómo nos ve literalmente y cómo somos olor fragante en su presencia. Bueno, yo quería compartir algo que encontré maravilloso en todo esto que estamos hablando. Primero, para nosotros poder, digamos que cuando uno va al libro de Levítico, en Levítico podemos ver lo que Dios dijo y cuál era la voz de Dios que ellos debían escuchar y cuáles eran sus características de las cosas, de las ofrendas que tenían que hacer, ¿verdad? Y eso tenían que hacerlo absolutamente al pie de la letra. De otra manera, como bien lo sabemos, pues no era olor fragante para Dios. Pero ahora, en Cristo, la idea es que nosotros también conozcamos cuál es el olor fragante y cuáles son las cosas por las cuales vamos a llegar a través de Cristo. Porque hemos hablado que es a través de Cristo, lo sabemos. Pero entonces también para ir más profundo, pues hay que conocer cuáles son las cosas que difieren un poco más aterrizado. Y voy a leer textualmente, yo he estado estudiando, que me ha encantado, todavía estoy en la nube de testigos, y hay una parte que escribe Bullinger que resuena muy bien con lo que Juan está hablando, y voy a compartir simplemente un pedazo y después voy a pasar a otra parte interesante. Y acá están viendo mi pantalla. Sí. Después de que Bullinger explica un poco lo de Caín y Abel, él habla acá, las obras de la carne son contrarias y enemigas del fruto del Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y con sus deseos. Por tanto, el culto aceptable es necesario que sea el fruto del Espíritu y no el fruto de la tierra. En otras palabras, no puede provenir de las obras de aquella carne que está bajo maldición. Y me gustó mucho esto que él escribe acá, que viene para que nosotros conozcamos cuál es la parte no acepte, no, la que no es olor fragante. Dice, no podemos adorar a Dios, quien es espíritu, con nuestros ojos, contemplando un sacramento o cualquier otra cosa que nos imaginemos. No podemos adorar a Dios, quien es espíritu, con nuestros oídos, escuchando música por muy hermosa que sea, tanto si se ofrece por otros o por nosotros mismos. No podemos adorar a Dios, quien es espíritu, con nuestras narices, oliendo incienso o cualquier otra fragancia. No podemos adorar a Dios, quien es espíritu, con la garganta, cantando himnos en orquestas, solos, cuartetos o coros. El único cántico que va más allá del tejado y llega al cielo es necesario que sea el Espíritu de Cristo que habita en el corazón. ¿Sí? Entonces, estos son detallitos que nosotros tienen que ir cayendo para nosotros poder también, porque el Espíritu mismo nos da a diferenciar, nos va mostrando en esos detalles cuáles cosas son y cuáles sí, cuáles no, para nosotros poder profundizar. Ahora, hablando de este cuerpo único de Cristo, hay un estudio muy corto, un artículo de la Bible Understanding, que hoy realmente orándole mucho a Dios para que nos mostrara un poco más de lo que Juan y de lo que queríamos compartir en este día con respecto a que es Cristo quien es el que, por el cual nosotros nos presentamos en ese lugar santísimo. Hay un artículo bellísimo, la cual solamente voy a leer las 23 características del cuerpo único, que nosotros tenemos que saberlas.
O sea, tenemos que anclarlas al corazón y saber que este cuerpo de Cristo es un cuerpo único. Y las voy a leer porque me parece pertinente que las sepamos. El artículo, pues finalmente va a estar en el blog, pero yo se los voy a poder, se los puedo compartir si lo quieren leer. Es un artículo muy corto que es este, que es de 13 páginas, pero me encanta porque es un cuerpo único, un único nuevo hombre. Y nosotros eso lo tenemos que tener anclado y muy claro para poder ir con respeto, ir con reverencia a través de Cristo y poder adentrarnos cada vez más en perfección a ese lugar santísimo. Y este es el artículo, solamente voy a ir nombrando las 23 características que nos hacen totalmente distintos a otras administraciones. Y dice, la primera característica, dice, este cuerpo es denominado un hombre, no una mujer. En Efesios 2:15, Pablo dijo, habiendo abolido en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El cuerpo de las epístolas en prisión es denominada un nuevo hombre, mientras que el cuerpo de Hechos es denominado una virgen sin mancha dispuesta para su marido. Entonces acá ya vemos una súper gran diferencia con las otras esferas de bendición. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que tener ancladas y muy claras, de saber que nosotros somos parte de un cuerpo único de Cristo, que no son varios cuerpos de Cristo. No, 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 es uno solo, llamado al del llamamiento de lo alto, que estamos a la diestra del Padre en el lugar santísimo, ¿sí? La segunda característica, este cuerpo no se relaciona ni con Abraham ni con Israel. Y pues no voy a leer todo porque simplemente las características y ya después ustedes lo van a poder leer. La tercera, su madre no es la ciudad celestial ni la Nueva Jerusalén, ¿sí? Como lo indica en Gálatas 4:26 para el cuerpo que es de Hechos. Cuarto, este cuerpo no está injertado a Israel. Quinto, este cuerpo no participa de los asuntos espirituales de Israel. Entonces, fíjense que a pesar de que tenemos ese antetipo y ese tipo de Levítico con todas sus características, nosotros somos el cuerpo de Cristo con unas características que solo son espirituales y que hacen parte del llamamiento de lo alto y hacen parte de ese tercer cielo. Y esto es importante tenerlo claro, este cuerpo no participa de los asuntos espirituales de Israel, ni de las bendiciones para Israel, ¿sí? Sexto, este cuerpo no participa del nuevo pacto, sino de la dispensación de gracia. Séptimo, este cuerpo tiene una herencia en un reino celestial, no terrenal, que eso lo hemos estado viendo estudiando Efesios. Su esperanza no es la esperanza de Israel, sino la bendita esperanza. Su salvación no provoca celo a Israel. Ya después pueden ir leyendo y completando cada característica. En este cuerpo, ningún miembro tiene ventaja alguna sobre otra persona o sobre otro, ¿sí? Dice, sin embargo, en el nuevo hombre único, toda ventaja queda anulada y todos los miembros son puestos en igualdad y posición delante de Dios. Porque Efesios 2:14 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que había entre nosotros. Entonces, fíjense cuán grandes características y riquezas que tenemos en este cuerpo único de Cristo. 11. Los gentiles en el hombre nuevo no son considerados como judíos, ni la simiente de Abraham tampoco. Sino Cristo es todo en todos, es todo y en todos. En el nuevo hombre único, Cristo es todo. El nuevo hombre único, es la 12ª característica, no está obligado a ayudar o a asistir a Israel. 13. El deseo del nuevo hombre único no es la salvación de Israel,
14, la doctrina del nuevo hombre único es un misterio, no una profecía. La 15, el nuevo hombre único tiene a Cristo como su cabeza. Y esta parte es espectacular, porque Él es la cabeza de este cuerpo único, que es diferente a los otros cuerpos. Él nunca, dice acá, y si a Él nunca se le denomina la cabeza del cuerpo de hechos, ¿sí? Entonces esto es muy importante que lo tengamos claro. El nuevo hombre único tiene un solo bautismo. ¿Mm? El nuevo hombre único no está ligado en matrimonio a Cristo como una novia. Eso lo vimos en la primera característica. Este hombre único posee las insondables riquezas de Cristo, no los dones del Espíritu, de hechos. La glorificación del hombre nuevo único se garantiza por la creencia. ¿Mm? La 20, el hombre nuevo único se sienta en los lugares celestiales, dice, sentarse juntamente en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es el asiento que el nuevo hombre único ocupa, representa la posición de gloria y honor que Dios le ha exaltado. O sea, esto es tan magno y tan grande. La ciudadanía de este nuevo hombre se halla en el cielo. Y nosotros tenemos sus bendiciones, todo está en los lugares celestiales, su asiento, su cabeza, su destino, su ministerio, su lucha, su esperanza, su objetivo, su vida, su aparición, su herencia, su corona y su reino en los lugares celestiales, en ese tercer cielo. 22. El nuevo hombre único está libre de las ordenanzas que estaban sujetas al cuerpo de hechos. Y la característica 23, como ya la sabemos, este nuevo hombre único fue elegido antes de la fundación del mundo. Y hay acá una parte pequeña que me encantó y la voy a leer sencillamente para cerrar. Igual la pueden leer. Dice acá, Bullinger, me gustaría, no, Bullinger no, esto es un artículo de la Bible Understanding, y dice, me gustaría incentivarle de la manera como Caleb incentivó a Israel. Subamos y poseamos las riquezas y bendiciones de las epístolas en prisión de Pablo, las cuales han sido exclusivamente escritas para, por y acerca del nuevo hombre único. No permanezca en la esclavitud de Mateo, Juan, no se quede deambulando en el desierto del periodo de Hechos. Subamos y poseamos las epístolas en prisión, el territorio donde fluye la gracia, la verdad y la libertad. Entonces, pues este es un artículo precioso que sencillamente lo voy a enviar para que lo tengamos porque digamos que estamos haciendo una recopilación de todos los artículos que Juan ha traducido, que son muchísimos, desde el año 2012 más o menos, pero es maravilloso porque este no es un artículo tan antiguo y es importante, yo siento que para nosotros poder, darle esa gloria, ese respeto, esa reverencia a Dios, pues conocer realmente dónde estamos, cuáles son nuestras características de ese cuerpo único de Cristo y cuáles son las cosas que le son olor fragante a nuestro Dios. Bueno, eso era lo que yo les quería compartir en este momentico. Qué maravilla, qué maravilla. Fijaros que nuestro Dios lo que está haciendo, lo está haciendo Él, todo, y cada vez, mientras más nos apercibimos de esto, que es Él que lo está haciendo todo en nosotros, pues más vamos distinguiendo todo lo que había en la carne y todo lo que hay en la carne, en nuestra debilidad, y nos ponemos más en sus manos, que es lo que Él quiere. Y poniéndonos Él en sus manos, lo que está haciendo es quitándonos del mundo, porque es cierto que todos estos artículos los llevo traduciendo desde 2012 y ha sido una cuestión progresiva
en la que Dios me ha estado siempre limpiando de todo lo que no es. Él dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y exactamente, cuando entró el pecado en el mundo es mucho más inclusivo de lo que nosotros pensamos. Había una inmundicia que Él va limpiando, y es exactamente como cuando limpiamos una olla a presión que está llena de grasa y del negro, del humo, y hay que limpiarla, y nuestro Dios nos va limpiando, nos va quitando. Pero vamos reluciendo con Cristo, porque este vestido de Cristo nos está, ya viene completo, pero nos está quitando la inmundicia que tenemos, mostrándola más, sacándonos del mundo y llevándonos a su presencia, y vamos a acabar siendo su morada. Esto es algo maravilloso, esto es el gran secreto, que completa la palabra. Es genial porque nosotros no estamos ya atados, ni mucho menos, a todo lo que hay en tipos y sombras. Es muy hermoso que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir y corregir. Es decir, que nosotros no podemos desechar lo que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí también se refleja la gloria del mismo Dios, que a nosotros ahora nos ha abierto un gran secreto en el que completa su palabra y está haciendo su obra llevándonos al sitio más alto de todos, que es el cielo más alto y más el tal lugar santísimo. Esto es hermoso, porque ciertamente dejamos lo que él ha hecho con mucha paciencia, pero realmente ya tenemos los que ya hemos visto cómo Él nos limpia, cómo Él nos está quitando todo lo nuestro, cómo nos está revistiendo, y ahora lo que sale es el brillo de Cristo en nosotros. Más y más y más le decimos, Padre, acaba tu obra cuanto antes. Es decir, revísteme de Cristo. Yo sé que tú lo estás haciendo, pero hazme más consciente que esto es iluminación. Todos precisamos de iluminación. Esto es lo que ora Pablo. Pablo se para después de los 11 primeros versículos, se da cuenta de lo que está enseñando y cesa de dar doctrina para arrodillarse y decirle, Dios, qué grande eres. O sea, solo el espíritu de sabiduría y revelación tuyo es que se lo puede dar a conocer a cada uno. Cada uno, cuando te lo va explicando, te dices, esto es un nuevo hombre en conjunto. En conjunto, no es que tú seas el nuevo hombre, sino que todo este edificio que va levantando de esta compañía es el nuevo hombre, que va a acabar siendo la morada de Dios. Fíjate que Dios ha tenido muchas moradas. Pero todas temporales. En los Salmos se nos dice que Él despliega el universo que nosotros vemos para ser su morada. Él dice que cuando Israel deambulaba en el desierto, habitaba en la tienda, en el lugar santísimo. Allí estaba su Sequiná. Pero date cuenta que esos todo eran moradas temporales. Pero esta morada que él está edificando juntamente, sin haber distinción ya ninguna, los demás cuerpos sí que tienen distinciones, en la nuestra no, y esta es de las cosas que difieren. Ahí no hay distinción alguna, sino que es un cuerpo conjunto que está siendo edificada para morada de Dios en el Espíritu. Esto es algo que no tiene palabras ningunas, y ahí comenzamos a ver, esto es demasiado grande para ser verdad. Y entonces tiene que ser la verdad de Dios, de ese Dios desconocido que quiere darse a conocer. ¿Cómo vamos a hacer esto si no nos vestimos de Cristo, si no decimos, Padre, todo esto tiene que ser por ti? Gracias a ti que está todo en tus manos y nada lo has dejado en nosotros. Y mientras más nos enseñe, mucho menos vamos a querer aportar nosotros de nosotros mismos. Y
Se cumple entonces un montón de versículos, que es otra de las cosas como Dios hace, o sea, no solo nuestra comunión con Él, sino la confirmación en las Escrituras. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es precioso. Necio es el varón que confía en su propio corazón. Fíjate que son todo ordenanzas y una guía, una conducción totalmente diferente del mundo. El mundo te dice, tú tienes que ser seguro de ti mismo y todos se esfuerzan por ser valerosos y todos quieren dar una idea de sí mismos bien firmes y bien. Y estos son los que tienen éxito en el mundo, porque esa es la corriente del mundo y por eso dice que ha leído ahora mismo Sara que es enemistad en lo que Dios ha hecho. Que es perfecto, es el hombre perfecto. Fíjate, esta es su obra. ¿Qué vamos a hacer con esto? Simplemente salir de nosotros la gratitud. Esto es lo que Él desea. Por eso dice que vamos a acabar para alabanza de la gloria de su gracia. Este es el objetivo único que sale de nosotros. Y nunca, nunca quererle añadir nosotros cualquier cosa nuestra. Las tenemos todavía, es cierto, ¿eh? Por eso es el vestido que nos cubre, pero este vestido un día desaparece y sale el cuerpo resucitado que Él siempre se ha propuesto y que ha retratado en las Escrituras. Así es como vamos a acabar. Y hay aquí simplemente un deseo que Dios haga su obra en nosotros. Esto es un descanso. Totalmente. Esto es un reposo. Cuando entendemos que Él lo hace todo en nosotros, estamos más centrados para ver esta transformación que Él va llevando a cabo. Esto es. Bueno, wow, creo que ha sido maravilloso. No sé si alguna persona quiera también compartir lo que tenga en su corazón, de acuerdo a lo que hemos aprendido en estos tiempos que nos ha mostrado Dios a través de su maravillosa escritura. Es que no, estamos como muy calladitos. No, pero ante estas grandes verdades no queda sino pedirle a Dios que a través de su espíritu de sabiduría nos permita acceder a esa pequeña luz de entendimiento. Y pues bueno, yo sencillamente vuelvo a los básicos. Como lo dije al comienzo, hay que ser como esa tierra mansa para recibir, como esos niños de pecho que ya hemos aprendido que con su sencillez, Dios es el que hace y yo solamente me dispongo. Y la obra la lleva Él y bueno, Él trabaja con cada uno. Es un Dios totalmente individual, es tan respetuoso que solamente con que nosotros pongamos ese deseo, él hará. Y pues ya sabemos que no se trata de cuántos libros consultemos, sino el deseo y sí, efectivamente, en la medida que cada uno desee adentrarse un poco más, pues más nos va a dar y eso es obvio. En el mundo es así. Un estudiante, y nosotros aquí varios que somos docentes, hay estudiantes que se concentran, consultan, investigan y pues ganan conocimiento. No es más, no es porque tengan más mérito, qué sé yo, porque el Cristo es el mismo, sino que el entendimiento de lo que uno gana cuando escudriña y se expone a las escrituras. Así que solamente es desear y pues en la medida que uno desee conocer más a Dios, Él nos va a dar más. Sí, Sí, hay otra cosa. es sencillo y es práctico porque de pronto uno puede decir, uy, pero tanto, todo. No, la palabra de Dios, así como es viva, así mismo se vivifica en cada uno de nosotros y es de una forma tan sencilla y tan práctica que
a veces quedamos hasta sorprendidos porque uno decía, uy, pero yo creía, no. Es muy sencilla y muy práctica y como decía Amperito, no debe ser uno ni un erudito ni mucho menos porque él ha escogido a nosotros personas las más humildes, ¿no? Las más humildes de corazón, las más, no sabemos nada absolutamente y aún así con todo lo que estas riquezas que en gloria, en todas estas riquezas que nos está dando con esta gracia, en toda su infinita, multiforme sabiduría, igual pues no sabemos nada, pero aún así recibimos y recibimos de Él cada día y nos dejamos además disciplinar, em, porque otra de las cosas es que cuando em, es como igual, o sea, como cuando nosotros tenemos nuestros hijos y si no tenemos hijos, pues cuando vemos un sobrino, lo que sea, cuando, cuando se mete en esa disciplina de nosotros como padre igual, qué bello, porque no es normalizar nosotros que estemos en esas situaciones penosas. Para Dios, como una de las cosas importantes que escuchamos en el audio, es para Dios, eso no es normal, porque Dios lo que quiere es que nosotros estemos allí limpios, o sea, que estemos dentro de esta nueva creación que es Cristo. No sabemos que tenemos esa naturaleza, pero no es normal porque lo estábamos normalizando. Ah, sí, estamos así, pues igual, estamos acá en el mundo y entonces llegamos a una largura de tiempo con esa normalidad de esta naturaleza caída, pero para Dios no es normal, o sea, Él quiere que nosotros seamos siempre cielo fragante, y lo mismo pasa con nuestros hijos, cuando nosotros vemos que están así, pues para nosotros no es normal, porque igual también sufrimos como padres viendo el ejemplo, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros estemos allí, frente a Él, en ese lugar santísimo, en esa morada preciosa, como decía Amparito, y esta mañana también lo repetía yo en un audio, que es santo, 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 es ver esa magnificencia, y además que tenemos un privilegio, es el privilegio que tenemos además, y conociendo ya más a profundidad esa multiforme sabiduría de Dios, cómo lo trabaja, cómo lo hace con cada uno de nosotros, pero al tiempo con todo el cuerpo, sabiendo que esa cabeza es Cristo, lo recibimos de una forma demasiado amorosa, además. Sí, Yo para acabar también me gustaría deciros que el sentirnos indignos o el sentirnos incapacitados no es ningún problema. Fíjate que cuando la gloria de nuestro Dios visitaba a cualquier uno, fuese a Daniel, que decía que era muy amado en el cielo, fuese a Daniel, fuese a Isaías, fuese a cualquier uno, el propio Pablo, Job, se sintieron putrefactos, así, o sea, viendo la gloria de Dios, cuando se ve un poquito, como hemos visto hoy, la mayor parte de nosotros dice, yo soy indigno de todo esto, pero recordar que la gracia es eso mismo, es el favor divino derramado sobre los que no lo merecían. Este es el significado de gracia. De manera que muchas veces cuando vemos esa impotencia, no pensemos que esto es algo solo nuestro, sino que esto es real. Hay una impotencia completa y total, lo cual nos hace sujetarnos más a Cristo y depender más de Él, hasta que dejamos completamente toda esta inmundicia. Tiene que ser Él a tocarnos con su gracia para que ciertamente nos ponga en pie. Esto es hermosísimo, porque es que ahora la Biblia deja de ser un libro que no se comprende. Yo te digo, hay muchísimas veces que yo simplemente me pongo a leer, y estoy, eso sí, pidiéndole al Padre la iluminación del Espíritu. Veo un montón de versículos, sobre todo en los profetas menores. Ahora estoy con los profetas menores porque quiero comprender mejor
el Apocalipsis y sé que sin comprender los profetas menores difícilmente podré entender mejor Apocalipsis. Entonces voy leyendo y ahora me doy cuenta que después de todas las desgracias, después de todas las angustias que su pueblo pasa desviándose de nuestro Dios, queriendo ser como el mundo, queriendo ser como las naciones, comenzando a adorar a los ídolos de las demás naciones, cómo eso les acarrea una cantidad de desgracias que no es normal, todos terminan diciendo, pero yo te recogeré, yo seré tu padre. En las calles de Jerusalén volverá a haber alegría y serán las naciones que traigan su riqueza para vosotros. Y tú vas viendo cómo Dios no se mueve de su sitio y simplemente los permite que van alejándose y acarreándose problemas. Y Él con su amor, después de que están en lo último, es cuando los recogen. Tanto no te sientas mal si te ves indigno, porque ciertamente cuando veamos un poquito de la gloria de Dios, todos vamos a ver nuestra indignación, o sea, nuestra incapacidad, literalmente, para hacer cualquier cosa, cualquiera que nos propongamos. Esto es muy importante porque pensamos que algo de bueno puedo yo presentarle a Dios. No, esto fue lo que pensó Caín. No, una vez que se introduce el pecado en nosotros, no hay nada bueno que podamos ofrecerle a nuestro Dios, sino que tiene que ser Él a revestirnos de lo nuevo y de lo que Él se propuso. De manera que es todo como desciende por su gracia en los seres indignos que no merecían literalmente nada. Por tanto, si te sientes indigna, incapacitada o si te sientes de cualquier manera fuera y alejada de todo esto, es exactamente como nuestro Dios tiene un campo fértil para hacer crecer su simiente y producir fruto. Ese fruto suyo solo realmente, ¿qué hace de esto? Humildad y la verdadera mansedumbre. Quitamos de nosotros cualquier mérito y se lo concedemos absolutamente toda la gloria a nuestro Dios. Sí, yo quiero leer sencillamente acá un versículo que lo estuve revisando también y wow, que está en Jeremías 7, 22, 24, ¿sí? Que dice Dios, no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé, nada les había mandado acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Nada de lo que ellos hicieron era lo que Dios había mandado. Pero esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y acá es donde quiero hacer el énfasis. Dice, para que os vaya bien. Escuchad mi voz para que os vaya bien. Y después dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y dice el estudio, esto es precisamente lo que ocurrió a las puertas del Edén. Allí también había hablado el Señor Dios. Caín y Abel oyeron. Abel creyó lo que oía. Caín, como Israel después, no oyó ni inclinó su oído, sino que caminó siguiendo el consejo e imaginación de su propio y malvado corazón. Esta es la esencia de todo asunto. Entonces, ¿por qué me llama mucho la atención esta escritura de acá del libro de Jeremías? Porque cuando nosotros nos ponemos a pensar que Dios dice, escucha mi voz, que para que todas las cosas te vayan bien, es porque sencillamente también Él sabe, no, o sea, yo creo que nosotros no tenemos mejor dicho, ni 1% de comprensión de la maldad del mundo. No tenemos esa comprensión.
Y por eso también cuando Dios nos dice, escucha mi voz para que te vaya bien, es porque sencillamente no quiere que nosotros pasemos penurias, sufrimientos, porque ya no lo tenemos que pasar, porque eso está en la cruz y ya tenemos un revestimiento que es de Cristo. Entonces, haciendo como esta comparación, yo decía, wow, o sea, finalmente se escucha a veces tan sencillo, pero es darle oído a Dios sin nosotros darle oído a nuestra imaginación, que es lo que más nos lleva a hacer las cosas que no son. O sea, porque hay cosas que nosotros hacemos muy sutiles, pero son de nuestro corazón malvado, imaginado, que él se encubre como si todo es perfecto, me relajo como yo ya soy una hija de Dios, puedo estar aquí tranquila, o sea, no, porque resulta que esto es de una yo lo que he visto es que a medida que Dios nos va mostrando la profundidad, más respeto le damos más y nos muestra más nuestra indignación, o sea, nuestra poca valía y le damos más respeto, reverencia, o sea, decir, Dios mío, si tú me mostraste esto a mí, Sara Cuervo, en esta época, en este año 2026, en esta era de la administración de la gracia, me lo estás mostrando a mí y a millones de personas, no. O sea, es que esas son las cosas que de pronto a veces uno tiene que como que caer en cuenta de cuán grande es lo que hemos recibido en este llamamiento de lo alto y cuánto quiere Dios que nosotros podamos reconocerle para que Él pueda mostrarse. Por eso Juan hablaba del Dios no conocido, para que Él pueda mostrarse ante nosotros a través de Cristo, o sea, que Él sea quien haga en nosotros. Entonces, si le permitimos esa parte, pues imagínese todo lo que nos va a mostrar, su profundidad, porque eso está escrito en Efesios 3, donde habla de la anchura, la largura, la altura y la profundidad de la voluntad de Dios. O sea, esas son cosas que tenemos que masticar, de saber para dónde vamos, qué es lo que Dios quiere con nosotros con respecto a este llamamiento, porque también tenemos responsabilidad y tenemos cosas, ¿sí? No solamente es que estemos vestidos de Cristo, sino es un andar. Bueno, es Sí, básicamente. y es curioso porque dice, escucha mi voz. Es solo para allá, escucha mi voz. Y no te vayas al malvado de tu corazón, porque esos pensamientos malvados pueden ser perfectamente los que yo digo, ah, no, esto es lo que... Y sin escuchar esta voz, en el que él dice, yo lo hago absolutamente todo dentro de ti, muchas veces lo que hacemos es estar callados. Y no es fácil para nuestros pensamientos estar callados, pero Él aquieta nuestros corazones y Él quiere la quietud. Por eso dice, guarda silencio ante Él y Él hará. Guarda silencio ante Él y hay un profeta menor que dice, por lo cual me esperaré a ver qué es lo que se me dice. Y ciertamente ahí por eso es que tenemos que escudriñar las escrituras en su presencia, aunque tú no la comprendas. Y sobre todo estas epístolas de Pablo están escritas, como ha leído Sara, por, para y sobre el cuerpo único que está formando, edificando. Pero toda la escritura es inspirada por Dios, de todo podemos sacar sus riquezas. Pero él escucha su voz, va atentamente leyendo, simplemente como tú sabes leer, normal, hasta que encuentres la voz de él. Ya te digo, esto por supuesto tiene una profundidad enorme. No se harta, no se cansa. O sea, otra cosa impresionante que es tener la cabeza vacía de cualquier idea nuestra, de cualquier idea que nosotros pensamos que sabemos. Por eso dice Pablo, aquel que diga que sabe algo no lo sabe como conviene. ¿Por qué no sabe cómo conviene? Porque esto que te está enseñando hoy
y que es como el maná, que no se debe guardar porque si no apodrece, ¿entiendes? No se debe guardar como algo que tenga, tengo que aferrarme a esto. No, 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 en absoluto. Lo que Dios quiera dejarte impreso, te lo va a dejar y te va a dar paz. Pero sobre este mismo versículo que has leído hoy, o este relato, o esta parte de escritura, Él te enseña mucho más. Él te va enseñando mucho más. Si tú crees que ya sabes esta parte, entonces esto lo voy a pasar, o esto ya lo leemos, en fin, sin tener en cuenta cada palabra, cómo se entiende, y esto hasta un niño lo hace, los niños que saben leer ya comienzan a leer sus historias, pues igual lo hacemos nosotros en la presencia de Dios. Sobre eso te va a ir dando muchísimas más luz, que es lo que todos precisamos, información. Por eso dice escudriñar las escrituras. Esa es la manera, esto es la voz de Dios. No es solo mi comunión contigo, que ahí es genial, es diaria, es personal, no acaba, es ilimitada. Puedes estar en mi presencia y debes estar con seguridad en confianza en Cristo, y al mismo tiempo escudriña. Escudriña, escudriña significa lee, no es más, lee y capta mi palabra, y yo te hago captar la palabra, no tus imaginaciones. Por eso dice que todo lo que está escrito en la Biblia no es para nuestras imaginaciones o interpretaciones, sino su voz, su voz. El día que caigas y que caigamos en esto, deja la Biblia de ser un libro horroroso que no se entiende y que es una confusión terrible. Comenzamos a escuchar su voz. Precisamente por eso, y vemos lo fácil que es, y él te avisa en esa palabra que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, y que el que lo conoce es Él. Comienzas a saber que tú no eres la que tienes que ordenar tus pasos, tus pensamientos, tus ideas, sino que todo esto lo hace Él con su voz. Y su voz comienza a ser muy clara, porque es amor. Porque es amor, y entonces se encaja en el nuevo hombre. Esto es lo que hemos leído de que es el alimento del nuevo hombre. ¿Ves? Y no importa que leas mucho, que leas poco, lee, porque Él te habla, a ti, te habla en ese espíritu que te ha puesto de Cristo, te habla. Aunque no comprendas, aunque veas allí todas las desgracias que le ocurre a Israel o que le ocurren a las personas cuando dejan y se apartan de Dios en su imaginación y en su corazón, y cómo llegan a sufrirlas, es horroroso leerlo así, verlo así, pero esto está aquí escrito. Tiene un propósito de nuestro Dios, hasta que ¡pam!, llega su voz. Entonces te hace luz sobre ese tema. Esto es maravilloso, porque es la confirmación de lo que después te va a enseñar en comunión con Él. Vamos a las Escrituras porque dice hoy que es la confirmación de lo que nos dice en su voz. Y efectivamente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor de que le pongamos algo de nuestra carne. Esto es, el temor y temblor. Para que no le ponga yo nada, sino literalmente, ¿cuál es tu voz? Y te la va a dar a conocer, te va a dar a escuchar. Y dice, quien tenga oídos de oír, este es el oído de Cristo, escuchando la palabra y reteniendo la palabra. No queriendo comprenderlo todo como yo algunas veces me ponía, voy a leer, me voy a acordar, o cuando escucho los audios de Sandra pienso, voy a leer, voy a escucharlo. No. Tú escucha, literalmente, escucha, y vas viendo, va cayendo, va descendiendo sobre ti. Así es como te llega su luz, su voz, y la distinguimos perfectamente. ¿Por qué? Porque está escrito. Por eso decía Jesucristo, escrito está, escrito está, escrito está. Eso es la confirmación. Sarita no se escucha.
que quería preguntar si alguien quiere, es un compartir de corazones de lo que cada uno quiera decir. Vamos a empezar un nuevo año. Bueno, Dentro de un mes nos vemos casi. ya casi nos vemos. Sí, 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 es maravilloso. Es maravilloso. Sí, Emita. Mm, Yo quería darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por esa explicación que he escuchado esta noche de cada uno. Dios los siga bendiciendo, Dios les siga dando esa sabiduría que necesitamos para que ustedes nos puedan transmitir esas enseñanzas tan hermosas. Esta noche entendí cosas que no las había logrado entender a plenitud. Es algo muy hermoso podernos reunir, poder escuchar, y le pido a Dios que este año nos unamos, nos paremos firmes, estemos en las reuniones con mucha atención, con mucho amor, Ujú. y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento que necesitamos para profundizar cada día más en la palabra y así podernos edificar. Ujú. Gracias, Sarita, gracias, Sandrita, gracias, Juan, y muchas gracias, Amparito, porque ustedes son unas personas que sacan de su tiempo para podernos enseñar esta palabra tan hermosa, que uno solo, en el caso mío, pues sí, uno lee, pero de todas maneras hay ciertos puntos que uno no los alcanza a entender. Entonces ya con la enseñanza de ustedes y la explicación que nos dan, ya uno logra entender cosas que uno solo de pronto no lo ha podido lograr. Eso era lo que quería exponer esta noche. Muchas, muchas gracias. Vale, Emita, muchas gracias por tus No, palabras. Emma, y es verdad que nosotros tampoco creas que entendemos cada vez que estamos leyendo, ni mucho menos. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que cada palabra allí es perfecta, que cada palabra tiene su origen en nuestro Dios y que Él es el que nos ilumina. Por tanto, la oración constante a nuestro Dios es: Padre, danos entendimiento. Ah, Y cuando yo estoy leyendo ahora, por ejemplo, en Ezequiel, que habla mucho acerca de todo lo que hay en el Apocalipsis y que introduce a los caballos y que introduce ángeles hablando con uno a otro y que tú estás viendo, quieres entenderlo todo, pero no lo comprendo, Padre. Yo estoy, sin embargo, dice Dios, bueno, no te líes, simplemente lee, hasta que encuentres mi voz. Y voy leyendo y voy, eso sí, con atención, no permitiendo que mis pensamientos vuelen para acá y para allá, voy leyendo, y te digo que hay un momento en el que veo un versículo que resalta su voz, y es siempre el amor que él tiene, aun en medio de todas las desgracias. Y esto ciertamente ya me está representando al Dios como está en mi vida, que está llena de desgracias, pero que Él está en control, literalmente, de todo. Y sabemos que en todos estos relatos de la palabra, Dios tiene control sobre todo. Así que si Él lo ha escrito, Él te lo tiene que mostrar, porque está por encima de nosotros. Esto es espíritu. No tiene que ver con la carne, es un nuevo hombre y es conociéndole a Él. ¿Cómo vamos a pensar que Él sea
una figura humana o alguien. No, él realmente está por encima de nosotros y él ve que esa es la manera de enseñarnos, como enseñaba a Israel acerca de cómo tenían que sacar el hígado del animal y cómo tenían. Es genial porque Lutero hacía matar un borrego para ver las partes del animal que pone ahí en Levítico y él quería verlo todo y él era procurando esta voz de Dios. De manera que somos como tú. Cuando vamos a las escrituras, sobre todo como te digo, en los profetas menores. Después puede que llegue un momento en que leas a Jonás. Y Jonás es clarísimo, Jonás se entiende muy bien. Es de una sencillez maravillosa de cómo Jonás no quería ir a Nínive, porque Nínive eran enemigos de Israel, y cómo quiere huir a Tarsis. Tarsis era en España, era Cádiz, era la zona donde vive Charo Quesada. Esa es la zona, era lo último que se conocía en el tiempo de Jonás. No se sabía que había América, no se sabía que había Colombia ni Argentina, se sabía que esto era lo último de la tierra. Entonces Jonás quiere ir al sitio más alejado de Dios, pensando allí ya no me manda a ir a Nínive. Entonces, como Dios hace el viento, como los que navegaban en el barco, cada uno claman a su Dios y aquello se va poniendo cada vez peor, echan a suerte. Curiosamente, el echar a suerte, cuando lo vemos, tiene que ver con el echar a suerte de Matías y del otro discípulo que tenía que tomar el lugar de Judas. Echan a suerte, la suerte cae sobre Jonás. Jonás es el mismo que dice, echadme al mar y se os aquietará, lo cual es un tipo de cómo Cristo se entregó por nosotros y Jonás se entregó para que Dios aquietase su furia contra todo lo que había ocasionado Jonás, el hombre. Es precioso cómo los de Nínive debieron de verlo, debieron de ver aquel gran pez, ¡guau!, expulsar a Jonás, por eso le escucharon. Y esto tiene que ver con las mismas señales que hizo en Pentecostés para que recibiesen la invitación de que todo Israel se volviese y se arrepintiese para mandar a Cristo. ¿Y cómo Nínive se arrepiente? Viendo lo que había hecho aquel gran pez expulsando, dijeron, viene trayendo cosas del Creador. Y lo que dijo es, Nínive va a ser destruida de aquí a 40 días por vuestro comportamiento alejándoos de Dios. Y esto se lo está diciendo a sus enemigos. Es impresionante porque Nínive se consiguió arrepentir, que era lo que Dios quería que se hiciese en el libro de Hechos. Israel, viendo aquellas señales todas, no se arrepintió. No se arrepintió, siguió en su malvado corazón, queriendo hacer muchas ceremonias, mucha religión, mucho tal, pero repudiando la gracia de nuestro Dios. De manera que puede ser que encuentres un libro en que ciertamente digas, qué maravilla. Y cómo Jonás se enfada porque no destruye a Nínive, que eran sus enemigos. Asimismo, nosotros también pensamos que Dios debería destruir a los incrédulos y no, nuestro Dios tiene mucha paciencia con ellos. Y como le hace salir la calabacera, porque se sienta a ver si destruye a Nínive, Jonás. Es decir, todas estas explicaciones dices, ¿cómo es posible? Yo estoy haciendo un esfuerzo enorme por comprender todo esto hasta que llegas a Jonás, lo entiendes todo. Bueno, pues si lo entiendes, estás viendo como Dios te cuenta. Tú sabes que en aquello que no comprendes, pero que lees, y si lo lees pidiéndole la iluminación, como dice Pablo en Efesios, el espíritu de sabiduría y de revelación iluminándote, ¡bum!, hay un versículo que entiendes. Hay parte que entiendes. Aquello comienza a hacer luz, su luz, su luz. Esto es lo que está viendo Sandra. Ponte a leer el libro de Levítico, ya verás. Es horroroso. No comprendes nada, literalmente nada. ¿Cómo es posible que Dios dé la vuelta
a alguien que escudriña y ve. Entonces te puede mandar un instrumento suyo, efectivamente, que te indique cuáles son aquellos tipos y sombras. Y hace luz. Esto es. De manera que estamos todos como tú. No te preocupes y es genial que digamos, Padre, no entiendo nada, dame iluminación. Entonces, Ujú. como los niños están leyendo las historias, no se están dando cuenta de muchas cosas, pero poco a poco le va bajando, descendiendo la luz divina, que es otra vez el espíritu que Dios te ha puesto dentro. Ese es el que tenemos que reconocer. Ujú. Gracias, Juan. Y Emita, y otra, y ya como un minutico para terminar. Como decía Juan, en una de esas oraciones de Efesios de Pablo, que dice, el Padre de glorias de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y el deseo de Pablo era precisamente eso, primero la sabiduría y después la revelación. La sabiduría se antepone a la revelación porque como muy bien lo dice, ¿de qué sirve el conocimiento sin sabiduría? Donde no hay sabiduría, el conocimiento puede desperdiciarse y de él abusarse. La sabiduría es el buen uso del conocimiento. Entonces, de hecho, el conocimiento sin sabiduría puede ser una amenaza. Entonces, él por eso ahí en esas oraciones también, en la palabra, además como nos guía a través del espíritu de sabiduría primero y revelación. Y porque finalmente esa es la luz que nos alumbrará todo el día, además hasta para nuestro día, para todos esos momentos, para todo eso. Si tenemos esa luz, ahí nos va guiando siempre ese espíritu maravilloso. Gracias, Sandrita. Bueno, muy bien. Amparito, entonces, Una oración de cierre. sí, Bueno, bien. El movimiento de las cejas, Amparito. Porque sí, sí, yo hago caso. Bueno, amado Padre Dios, te amamos con todo nuestro corazón. Eres el centro de nuestras vidas. Gracias, amado Padre, que tú, por ese amor tan grande que nos tienes a cada uno de nosotros, te hiciste carne para tener esa oportunidad de hoy morar dentro de cada uno de nosotros, de poder llevar tu obra, de hacer tu plan, ese plan de las edades, ese plan de redención, el plan del hombre único, Padre, que también se está llevando a cabo en estos tiempos. Gracias porque tuya es la sabiduría, tuyo es el conocimiento y tú eres quien tienes el control de todas las cosas. Gracias por hacernos criaturas pequeñas, pero así de pequeñas, pero tan grande es el amor por nosotros que nos has engrandecido al permitirnos vivir y morar en Cristo, sabiendo que es la fe de Él, sabiendo que son sus atributos y que nosotros podemos acceder a ellos porque tú así lo dejaste disponible. Así que Padre, gracias. Te dejamos nuestras vidas en tus manos. Tómanos, Padre. Ayúdanos en todas las cosas, amado Dios. Regálanos esa sabiduría y ese entendimiento y también que todas estas cosas nos permitan pararnos firmes, Padre, sabiendo que tenemos promesas preciosas, no para esta vida, pero sí para la otra, Padre. Aquí nos has dado las arras, esas arras que garantizan que todo lo que tú nos has dicho, así va a ser. Gracias en ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muy bien. Bueno, Dios, gracias. sí, solo otra cuestión. Cuando leamos,
saber que en todas las páginas está Cristo. Otra de las buenas principios es ese espíritu de sabiduría y de revelación te va mostrando. Por eso dice, miramos a cara descubierta como en un espejo. A cara descubierta como en un espejo para que Dios te muestre a Cristo en todas las escrituras. Esa es de las maneras también, procurando siempre a Cristo. Aunque sean todos aquellos negativos que allí están escritos, a ver dónde está Cristo, a ver dónde está Cristo. También es una de las maneras preciosas de leer las escrituras. Sí, señor. Gracias. Juan. Bueno, amadísimo Dios, te damos la gloria y la honra en este día, especialmente por habernos dejado la posibilidad de estar en Cristo y poder tener todas estas riquezas en gloria. También te damos gracias por ese espíritu de sabiduría, de revelación y de luz que estuvo siempre presente en nosotros, por moldear nuestras bocas, Padre, nuestros labios, para que ese mensaje saliera perfecto y en la forma precisa que tú querías, Padre. Gracias por guiarnos siempre. Gracias por amarnos tanto como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, porque tú eres un Dios santo, perfecto, y de esa manera te respetamos, te alabamos y te bendecimos, Dios amado. Te damos gracias, te doy gracias también por este cuerpo maravilloso, porque verdaderamente es un gozo este compartir con el cuerpo del cual hacemos parte y sabemos que la cabeza es Cristo, quien nos alimenta día a día también con ese maná que es tu palabra viva. Te doy gracias infinitas, Padre, porque seas siempre dándonos esa luz para nuestros días, porque sabemos que estamos en tiempos malos y difíciles, pero con tu luz, Padre Celestial, podemos todas las cosas alumbrarlas en este mundo de tinieblas. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, entonces nos vemos en 8 días, ¿verdad? Sí, sí, señor. Sería, gracias. Y muchas gracias. Bien. Gracias. Bueno, Bueno, una chao. bendecida semana. Estén muy bien. Buenas Entonces, noches para todos. Bendiciones, buenas noches. Sarita, termine Buenas la noches, grabación. muchas gracias. yes. Gracias Bueno. a todos. Feliz noche. Feliz